Ya, sobre eso vamos a hablar en este programa, distinguidos amigos. Queremos dar, antes de nada, un perfil. El ingeniero Vicente Illingworth es el primer ingeniero agrónomo graduado en alimentos, perdón, el primer ingeniero en alimentos graduado en la Universidad Técnica de Ambato. Él por muchos años fue docente. Él nos va a conversar su historia. Ingeniero Vicente, muy buenas tardes. Bienvenido a este programa que vamos a hablar sobre los inicios de la Universidad Técnica de Ambato. Gracias, buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Y dispuesto aquí a rememorar un poco, a tratar de desempolvar un poco las neuronas, porque ya es hace bastante tiempo lo que vamos a conversar. Sí, realmente hay que tomar en cuenta que Ambato era una ciudad en donde se destacaba por el comercio sobre todo y la industria. No solamente fuimos comerciantes, sino también industriales. Aquí habían muy buenas industrias. Por ejemplo, cabe destacar el Peral, la industrial algodonera, la fábrica Venus que todavía existe, y así algunas otras, y sobre todo había bastantes curtiembres. En ese entonces, el Instituto Superior de Contabilidad, Gerencia y Técnica Industrial, que nace con la vocación formadora de la Sociedad de Contadores. Cabe mencionar la presencia en ese entonces del licenciado Molina. César Molina. César Molina, una persona muy inquieta por dar respuesta a las necesidades de Tungurahua. Ellos entienden que una gran cantidad de extranjeros, maestros que habían aquí en las diferentes fábricas y sobre todo los almacenes en el comercio, los contadores, necesitaban ponerse al día en los conocimientos. Y ellos, con una visión muy futurista, me imagino que la decisión lo tomaron en el sentido de que los comerciantes exigían personal calificado para llevar la contabilidad, llevar las cuentas. Entonces ellos, como sociedad de contadores, decidieron formar este instituto en un edificio que era de la Junta de Reconstrucción, en Ingaurco, en ese entonces apartado de la ciudad realmente. Ellos, con esta vocación de resolver los problemas acuciantes que habían ya en ese entonces en la ciudad de Ambato, vieron la necesidad de reemplazar especialmente a los maestros que venían del exterior en la fábrica, en las curtiembres específicamente. Para ello había una familia, si mal no recuerdo, Ramos y Márquez. Estas familias buscaban técnicos y realmente encontraban solamente aquellas personas que por muchos años habían sido empleados de ellos, y ellos son los que dirigían. Por ello entonces... Disculpe, ingeniero, sí. ¿Técnicos en curtiembre o en contable? Ya. Primero hablaba de los contadores, quiero concatenarle, para poder decir que si bien el instituto comenzó con contabilidad y administración, luego se vio la necesidad de estos técnicos y se añadió la escuela de técnica industrial. En técnica industrial se comenzó por los alimentos, porque realmente el Tungurahua y toda la zona central era un emporio de frutales, de verduras, éramos el semillero para todo lo que significa alimentación en la zona central. Por ello es de que se hablaba de formar técnicos de conservación de alimentos. Recuerdo que para ello se trajo a un técnico de apellido Ledesma. Tenía
una industria del Valle en Quito, y allá íbamos, nos llevaba él a hacer las prácticas. Pero antes de esto quisiera hacer mención de lo siguiente. Si bien había estudiantes para contabilidad, para administración, para técnica industrial habíamos muy pocos. Quizá me atrevo a decir aquellas personas que no teníamos opción para ir a estudiar en otros lugares. Y vimos que esa sería la posibilidad de poder algo dentro de la rama de ingeniería futura. Bien, una vez así conformada, teníamos profesores, yo diría, extraordinarios, porque se entregaban con todo lo que tenían. Yo recuerdo los sueldos que recibían en ese entonces. Eran sueldos, no podemos llamar sueldos, eran unas dádivas que se les daba, paupérrimos, se les daba, y ellos con un estoicismo tal, con una convicción de ayudar a la juventud, ellos trabajaban. También recuerdo un pasaje bien interesante para mi criterio, que los profesores no eran en su gran mayoría graduados ya de tercer nivel, sino que estaban como egresados. Ya. Egresados de otras universidades, eran egresados de otras universidades, pero no se graduaban todavía. Y yo quisiera mencionar aquí a Bolívar Hidalgo. Bolívar Hidalgo, una persona que problemas personales, no sé cuáles, no pudo graduarse y era egresado. Era un magnífico profesor. Y otro que para mí extraordinario profesor, Danilo Larrea. Danilo Larrea yo le conceptúo como un genio, tanto en la física como en las matemáticas, un egresado de la Politécnica Nacional. Él trabajaba y entregaba todo su conocimiento, inclusive, voy a hablar cosas infidentes quizá, inclusive poniendo su automóvil para hacer después las gestiones en Quito, Guayaquil, y ya vamos a ver otras cosas de los profesores. Y una mención muy especial al doctor Carlos Toro Navas. Carlos Toro Navas para mí es el artífice de la Universidad Técnica del Salto. Un poquito demos de temporalidad como un antecedente para continuar con el diálogo con usted. En un documento que tiene Hernán, que dice que está próximo a publicar, es una historia, dice, de instituto a la universidad, por los 45 años de la Universidad Técnica de Ambato. Dice que con fecha del 19 de diciembre de 1959 se da a conocer que ha sido autorizado la Sociedad de Contadores de Tungurahua, que se ha constituido el primer consejo del Instituto Superior de Contabilidad y Comercio, plantel que fue inaugurado oficialmente el 13 de noviembre de 1959. Es decir, en ese año nace este Instituto de Contabilidad y del que vamos a seguir abonando con la conversa del ingeniero. Continúe, por favor. Bien. Estábamos en que los profesores no eran titulados realmente la gran mayoría, sino eran egresados, pero tenían una voluntad de trabajo, para mí, fuera de serie. Algo que ya quisiera que ahora los profesionales y la mayoría de juventud, todo eso, sean con tanta entrega hacia la sociedad. Yo recuerdo con tanto cariño, con tanta admiración a estos profesores. Ellos eran con plata y persona, como se dice vulgarmente. Cuando no había algo, ellos ponían de su dinero para comprar cosas que necesitábamos en el instituto. Y esto imbuía en nosotros este compromiso de trabajo. Tanto es así que cuando estudiantes en el instituto faltaba alguna cosa, perdón la expresión, pero era el argot de ese entonces, hacíamos vaca para comprar las cosas. Un poquito aclararnos un tema que habíamos conversado extra micrófono. Se constituye como instituto de contabilidad,
Pero usted me decía que tenía otras carreras en sus inicios del Instituto de Contabilidad. ¿Surge las carreras técnicas prácticamente de las ingenierías o eso se da luego ya en el proceso de transformación universidad? No, estando como instituto, hace un momento decía que se vio la necesidad de tener gente capacitada para resolver los problemas técnicos, especialmente en la industria conservera. Y por ello se decide hacer la Escuela de Tecnología de Alimentos. Correcto. Una vez que estábamos en ello, nace la inquietud de que Ambato necesitaba una universidad. Porque el camino, el estadio donde que nos encontrábamos como instituto, ya no era lo suficiente como para poder ser atractivo ante las generaciones que venían. Se piensa en la universidad y se tiene dos posibilidades. La una oferta de la Universidad Católica de Quito, en la que querían tomarnos al instituto como una extensión universitaria de la Católica. Entonces venía la disyuntiva, esto está muy fácil, cojamos, nos incluimos a la Universidad Católica y resuelto el problema de aspiración estudiantil. Pero dentro de los estudiantes habíamos personas que no comulgábamos tanto con esa educación muy escolástica y sobre todo había personas, compañeros, yo tenía con unas convicciones de izquierda muy profundas, muy profundas. Estábamos en la efervescencia de la guerra y de Cuba, 1959, 60 más o menos. Entonces, pensando, discutiendo las cosas, dice, no, pensemos en formar una universidad. Se comienza a hacer las gestiones. Fue una lucha, pero terrible. ¿Quiénes estuvieron, como usted dijo, en esa punta de lanza, en abrir puertas, golpear puertas, gestionar? ¿Quiénes fueron? Bueno, yo pienso que aquí tenemos que ser muy claros. Ambato y sus autoridades no nos veían con buenos ojos para hacer universidad. Mi interpretación actual, antes no la veía así, pero ahora sí lo veo en el siguiente sentido. Teníamos muchos problemas laborales, tanto así que se cerraron algunas industrias y todo eso. Y creo yo que las autoridades no querían más dolores de cabeza con la universidad. Entonces más fácil era controlar en este otro sentido, ¿no? Pero bueno, la presión fue muy grande de parte de los estudiantes. Estudiantes que tuvimos que luchar en una forma muy dura. Bregábamos tanto, fastidiábamos tanto a nivel nacional que ya nos veían con mala cara inclusive. Yo recuerdo este rato, alguna ocasión, cuando me habían nombrado representante estudiantil del Instituto Superior, cuando estaba en el segundo año, decidimos visitar a la FEUE en Quito para pedir auxilio, ayuda. Por tanto, hablaban de la solidaridad estudiantil. Entonces dijimos, este es nuestro camino. Fuimos allá. Bueno, ya me pasó, pero cuando regresé, yo regresé con la boca así hinchada, porque me recibieron a mí con un puntapié en la FEUE en Quito y no nos dejaron entrar. No sé si era celo, no sé la razón, o simplemente cuestiones de juventud para no herir a nadie. Claro. ¿Ya? Ustedes un poco más conservadores. Éramos... más transigentes. No, yo creo que más bien nosotros éramos inocentes. Es la palabra. Ya, correcto. Como estudiantes éramos inocentes. Éramos muy nobles de sentimientos. No veíamos las triquiñuelas, no veíamos la política, no veíamos nada de eso. Claro, éramos un mundo aparte en esta ciudad franciscana llamada Ambato. Entonces, de esa forma, tuvimos mucho reparo en las partes, tanto de autoridades de aquí, de Ambato,
¿Quién era el alcalde? ¿Se acuerda usted un poco? No Sancho, quisiera tal vez. No quisiera recordarme en forma puntual porque yo respeto mucho a los que han muerto. Ya. Sí. Bueno, y más como un dato histórico. Bueno, Más bien pienso yo de que las autoridades cuidaban su paz y tranquilidad en Ambato. Pero también habían personas, autoridades, por eso quiero yo que la gente, que la mente de las personas piensen que siempre hay gente buena y gente mala. Quedémonos en que la gente buena nos ayuda y la gente mala nos detenía en el paso nuestro. La gente buena, teníamos por ejemplo Galo Pico Mantilla, fue un puntal para nosotros en ese entonces la Cámara de Diputados. conservador toda la vida, Galo Pico. Sí, pero Sí. más que nada es un hombre que tenía mucha conexión con el Instituto Superior y él estaba con nosotros apoyándonos y fue una persona que peleó bastante. Habían otras personas, diputados también, que nos frenaron y no estaban de acuerdo. Esto fue muy doloroso porque nosotros decíamos, ¿para qué tenemos representantes si realmente no eran tales para nosotros? Eran gente que defendían, espero que sean sus ideales para no hablar mal de ellos, o espero que haya sido sus intereses, pero muy colectivos, digamos. Pero para nosotros en ese entonces eran nuestros detractores y teníamos que pelear con todo. Bueno, pues pasó el tiempo, como instituto, seguíamos en las gestiones, fuimos, en ese entonces asomó el Consejo Nacional de Universidades y allá teníamos que luchar. Hicimos una serie de gestiones, cantidad de gestiones, todas negativas, todas negativas. Hasta que en en consejo directivo del instituto se decide formar una comisión para ir al Consejo Nacional de Universidades, en donde el Consejo Universitario le nombra al doctor Carlos Toro Navas como representante del Consejo. Por representante de los profesores le nombra al ingeniero Danilo Larrea Torres. Y como representante de los estudiantes, al representante estudiantil en ese entonces, ¿quién les habla? Y los tres, se puede decir, conocimos del Ecuador. Y aquí voy a decir algo que puede llamarles la atención, pero yo tengo muy buenos recuerdos del doctor Carlos Terranavas. Él en su carrito viejo nos llevaba a Quito y en los viajes para Quito, a Bolívar se llamaba el, no sé qué apellido era, mejor dicho no me acuerdo, Bolívar se llamaba el chofer, les decía, verás si es que hay algún pasajero porque necesitamos almorzar. Ver las anécdotas de Y este baúl de llevábamos, recuerdos. en el carro le llevábamos a Quito, al uno o dos pasajeros, y con ese, no sé si sería sucre, 2 o 3 sucres, no sé cuánto en ese entonces, con eso comíamos, porque el instituto no tenía dinero como para pagarnos viáticos ni nada de eso. Era una lucha a muerte, sin cuartel, pero con el cuerpo íntegro. Esa era nuestra actitud. Y yo quiero, a donde que esté el doctor Toro, agradecerle, porque realmente ese ejemplo, esa forma de ser, nos llevaba a estar siempre, siempre y permanentemente en la lucha. Hasta que al fin fuimos a dar en Guayaquil. En Guayaquil había la última esperanza de entrar a esta comisión de universidades. Bien, nos vamos allá, hablamos con la secretaria en la Universidad de Guayaquil y nos dice, está ocupado el doctor Alfredo Illingworth, que era el rector de la universidad en ese entonces. No puede atenderles. Nos vimos la cara y dijimos, se acabó todo.
porque necesitábamos nosotros que nuestra petición se incluya en el acta de ese día, para poder discutir. Bien, salimos todos nosotros sin ánimo de nada, cabizbajos, y no se dice que la Virgen se asoma siempre a los tontos, ¿no? Entonces, a este tontito se le asomó ese rato, y pensé, dije, no, si Illingworth es mi pariente, yo voy a saludarle. Me acerco de la secretaria y le miento y pido disculpas por la mentira ahora en público. Me acerco y le digo, señorita, tenga la bondad. Esta es mi cédula, yo soy Vicente Illingworth y el señor que está adentro, el rector de la universidad, es mi tío. Y yo vengo de fuera del país, estoy de paso y quiero saludarle. Una mentira piadosa. Ya no fue tan piadosa, fue tan grande. Y para mí me causaba nervios el rato que me descubran. Bueno, ¿ya? Total que entramos. Nos recibió, porque dije, 1 minuto como máximo mi salutación. Recibió. Cuando me vio atrás del escritorio que estaba él, oye, pero si tú tienes cara de Illingworth, me dice él. Yo le digo, sí, así es. Y yo todavía gritando un poco para que se cerciore la secretaria que era verdad, ¿no? Entonces, llegó allá, me dice, ¿qué se te ofrece? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Hijo de quién es? Le digo, de Arturo. Ah, del que vive en Ambato. Digo, sí. A ver, ¿qué quieres? Le digo, me va a disculpar, pero aquí tengo que pedirle disculpas. Acabo de mentir. Hice esto. Se me ríe y me dice, hazles pasar. Y pasamos, el doctor Toro y el ingeniero Larrea. ¿De qué se trata? El doctor Toro, una persona muy sordo, era un penalista de primera, una persona muy hábil, genial en su manera de ser. Pues bien, le dijo de qué se trataba, estaba toda la solicitud, todo eso, y dice, bueno, incluido en el orden del día. Fue el triunfo más grande para nosotros. ¿Ya? Pero después viene otra anécdota de sufrimiento para mí. Estábamos ya en el Paraninfo, se lee el orden del día y el doctor Toro se para, en lo pequeñito que era, se para y dice, yo no estoy de acuerdo con ese orden del día. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entre mí se me derrumbó el mundo. Me ve así, me dice, aprenderás. O sea, sí, parte de la gente que estaba autorizada para eso, él pidió, claro, él pidió, su opinión. Sí, pidió su opinión. ¿No? Entonces me dice, aprenderás. Bueno. El doctor Illingworth, doctor, sírvase a decir por qué no está de acuerdo. Es que no es justo. Si aquí no se trata en igualdad de condiciones, paralelamente con la Universidad de Machala, no se trata de la Universidad Técnica de Ambato. Un grito aterrador de todos los estudiantes que estaban en Machala, de Machala, arriba, en el segundo piso, ¿no? Yo le quedo viendo, le digo, eres sordo. O sea, se sirvió de la barra. Lógico, de la barra. Nosotros éramos los tres que había mencionado, y Fausto Manzano, que le encontramos en la 9 de octubre y le llevamos para que haga bulto. Se hicieron 4. Y éramos Qué 4. Interesante. Sí, pero bueno. Se trata conjuntamente el asunto, así se aprueba. Bien, se discute, se ven las cosas, llega a nuestro punto. Para no alargarme más, se aprueba. Paralelamente a lo de la Universidad de Machala. Claro, a las dos conjuntas, las dos juntas, se ya aprobó. Y si no, la barra se les iba encima. Lógico, exactamente. Esa fue la estrategia del doctor. Claro, me parece una... Por eso es que le dijo, aprenderás. Exacto, aprenderás. Qué interesante, sí, ya. Sí, son anécdotas que eso
No está Creo que escrito. nadie sabe eso, no está escrito. Pero ahora no sé por qué Hernán me consiguió de buen lado como para poder Es que hablar ese cosas. ese es el propósito de este baúl de los recuerdos. Claro. Habla de ese tipo de cosas que están en nuestras memorias y que queremos nosotros documentar ahora que tenemos esta tecnología digital. Es el propósito de este programa y de la página Ambato Ayer y Hoy. Continuemos anécdota bastante. ¿Y qué pasó? ¿Les aprobaron ya? Bueno, ¿Les ya dieron? nos aprobaron, pero aquí voy a alargar un poquito lo que pasó en Guayaquil. Salimos de ahí y obviamente la euforia de Fausto Manzano. Dice, no, si yo les invito un trago, vamos a tomar un whisky en algún lugar, yo no conozco Guayaquil. Entramos por ahí a un lugar en donde tomamos cafecito y también se pidió, nunca me dio, ustedes saben que yo no tomo, pero nunca me dio olvidar el whisky Usher. Se pidió una botella de Usher. Ay. Y eso, entre comillas, íbamos a tomar los tres que estábamos, porque el doctor Toro estaba muy cansado y dijo que se iba al hotel. Llegamos al Hotel Ritz, si mal no recuerdo, en la 9 de octubre. Bien, estuvimos ahí y yo veía a Danilo y a Fausto y dije, ¿cómo es injusto que no esté aquí el doctor Toro? Voy a buscarle, porque era cerca del hotel. Fui a buscarle y me dice, si usted es Vicente Illingworth, me dijo que le vea que está en el cine. Entonces me voy al cine y en ese entonces voy a recordar el nombre que se tenía a las personas que andaban con la linternita en el cine, a los carretilleros, ¿no? Le llamo al de la carretilla, digo, por favor, alúmbreme que necesito a una persona que está aquí. Es una persona pequeña, con lentes, busquémosle. No, sí, yo recuerdo. Llevó y me llegó justo y estaba dormido el doctor Toro. En la película, ¿no? Estaba dormido. Le despierto y le digo, doctor Carlitos, ¿qué le pasa? Yo pensé que iba al hotel a descansar, pero no venir a dormir aquí. Me dice, no, dice, pero yo sabía que no me ibas a dejar solo. ¿Dónde están los compañeros? Digo, estamos tomando un café acá. Vamos, salimos. Bueno, estuvimos ahí. Después de palabra viene, palabra va, brindis viene, brindis va, resulta que los tres estaban ya entraditos en copas y yo era el único que hacía de puntal para que no se caiga, ¿no? Por la 9 de octubre cantando Ambato Tierra de Flores. Pues eso fue ya la autorización para que se cree la universidad. Claro, esa fue la autorización del Consejo. Ya para que Ya funcione la universidad. No, para que de ahí pase al Congreso. Y en el Congreso se trataba las cosas. Ya, pero correcto. bueno, para terminar, otro ambateño asoma en ese entonces, Jimmy Castells. Una persona alta, con un perro precioso, grande que andaba, fumando pipa. Barbudo, y yo le veo. En la 9 de octubre. En la 9 de octubre. Jimmy, ¿qué haces aquí? Hola, hermano, ¿cómo estás? Le cuento que en qué estábamos. No, yo también festejo. O sea, ya éramos 5. Pero el más cuerdito del grupo era usted. El que no tomaba. Ya. ¿Sí? Y el que sabía los peligros que teníamos por andar cantando Tierra de Flores en la 9 de octubre a las 1 o 2 de la mañana. Entonces, esa deuda fue. Pero bueno, de ahí regresamos. Ya vino el asunto con el Congreso. Nos fuimos al Congreso. Y en el Congreso, los honorables, me acuerdo, un chiquito, Araujo Hidalgo, Ya. sacó su pistolita de juguete, digo yo, porque era un revólver chiquito, y a disparar a otro compañero de trabajo de ellos. Se dieron de bala en el Congreso. Y ahí estábamos nosotros, la delegación del instituto. Y entre ellos había un personaje que fue mi ahijado de su primera misa, porque yo estudiaba en el Mera, en la primaria, y él fue capellán del Mera, el padre Rodolfo Ramírez, que fue el Huracán Ramírez.
Es que era todo un huracán, a donde que iba causaba revuelo su forma de ser, ¿no? Entonces estuvimos ahí en el Congreso, comienzan los honorables a darse bala y recuerdo al padre Ramírez, Vichy me trataba a mí. Vichy, acuéstate, te van a matar, Vichy. Yo no, se preocupe, es interesante. Lo que es la tontera, ¿no? Joven. Sí. La curiosidad. De ver cómo se disparaban, que parecían bandidos, de esos chuyos y bandidos ahí atrás del curul. Pero bueno, ya pasó ese asunto. Salimos de ahí y nos aprobaron en el Congreso. ¿Qué tiempo transcurrió desde la aprobación del Consejo a la aprobación? ¿Cuántos meses? No sé si sería un mes, mes y medio o algo así, no era mucho. Ya. No recuerdo exactamente, pero no era mucho. Bueno, vinimos con la autorización y llegaron los problemas. Todo el mundo quería ser el responsable de la creación de la universidad. Asomaron gentes, no va a dar el nombre, me disculpa. No, la idea es no aludir en baúl de recuerdos. Asomaron personas y un personaje especialmente que estaba en contra de la universidad. Después, cuando ya vinimos con la aprobación, ya fue apegado a nosotros porque dijo, ya está hecho, ya no puedo hacer nada, es mi interpretación, y apoyó, él era diputado. No sé si me atrevo y doy preámbulo a la imaginación. Después fue autoridad en la universidad. Ironías de la vida. Pero bueno, en ese interín se queda con contabilidad, se queda con administración, contabilidad y gerencia, creo que era el nombre. Después administración y luego técnica industrial, que se forma la ingeniería. Una sola ingeniería. Ingeniería de alimentos. Ahí caminamos y bregamos todo lo que pudimos. Luego viene la necesidad. Aquí antes de eso. Nuestro decano, Luis Anda, él viene con una mentalidad de politécnico. En la de alimentos. En la de alimentos, ¿sí? Y él viene con la mentalidad politécnica. Nos costó muelas, porque fue un cambio radical en los estudios, ¿no? Inclusive voy a hacer mención después a una persona que actuó como secretario de la facultad. Bueno, él viene con esa mentalidad y se trae profesores de la Politécnica. Y comienza lo duro de la facultad, porque nos exigían esta vida y la otra. Y voy a tomar las palabras de Luis Amoroso cuando ya dejó de ser rector. Estaba ya candidato a alcalde, me encuentro en la calle y me dice, oye, tú fuiste miembro de mi estrella en la universidad. No sabía a qué se refería. La estrella había sido la facultad porque había gente prominente ya, tanto como profesores, como investigadores y ya después como graduados, ¿no? Y aquí quisiera hacer alusión a dos personajes. El uno, Juan Alvarado, compañero mío desde el colegio, con una capacidad extraordinaria, con una facilidad mental fuera de serie. Para pagarse los estudios, pasó a ser secretario de la Facultad de Ingeniería, con Lucho Anda. Y parece que esa cercanía con Lucho Anda, perdón que hable así del ingeniero Anda sin el título, porque nos llevamos tan bien y yo le quiero mucho. Está bien. Le quiero muchísimo a Luis Anda. Bueno, él coge todos los pasos de Luis Anda y comienza a ser un señor estudiante, un señor investigador. En el laboratorio, que era ayudante de laboratorio de físico-química, aprende todos los trucos del laboratorio.
Tanto es así que voy a lanzarme en el tiempo. Juan Alvarado se torna en un científico. Es autor de varios libros. Yo en mi casa creo que tengo 5 de ellos en mi casa. Muy apetecido Sí. en las universidades. Es un hombre con una capacidad extraordinaria de investigación. Él, cuando no tenía que hacer, mientras estaba ahí en la facultad, cogía la físico-química de Chams, o la química de Chams, me recuerdo, y pasaba resolviendo los problemas. Como un pasatiempo. Como un pasatiempo, exactamente. Y de ahí fue uno de los solucionarios de la química de Chams que hizo él. Un hombre, para mí, extraordinario. El otro personaje que ya falleció, Juan Tapia. Juan Tapia estudia en la Universidad de Loja Ingeniería Química. No termina en Loja Ingeniería Química, pero ya estaba egresado, creo, y viene acá y era el bodeguero de la universidad. Pero de bodeguero de la universidad, aquí creo que tengo un lapsus, creo que el instituto todavía. Bueno, de ahí él pasa a ser el jefe de laboratorio, el ayudante del laboratorio general. Y a él nosotros acudíamos para todos los favores que necesitábamos, sea con reactivos, sea con doblar los vidrios, soplar el vidrio y todo eso. Y es la persona que nos ayudaba muchísimo. Lamentablemente falleció muy temprano, pero fue un amigo. ¿Y ellos genial. son ambateños? Juan Tapia, Sí, Juan Alvarado. Juan Alvarado son ambateños. ¿Sí? Juan Tapia inclusive fue, si mal no recuerdo, el autor del nombre técnico universitario y del escudo. Sí. Y también del escudo de la Universidad Técnica de Ambato. Ya. Sí, él fue, Juan Tapia. Bueno, así llegamos. Fue la necesidad de ampliar la ingeniería a ingeniería civil e ingeniería agronómica. ¿Se acuerda quién es el decano de el primer decano de la ingeniería civil? De ingeniería civil, ay caramba, me puso en difícil, pero vamos a hacer memoria. Primero hablemos del decano de agronomía, Ya. Jaime Rojas. Ya. Él sí me acuerdo mucho, porque es la compatibilidad que había Ya. con la Facultad de Alimentos. Ay caramba, ¿quién fue? Vamos a ver. Pero bueno, sigamos. Pero bueno. Ya. Pedro Silva, decano, David Larrea, Bolívar Hidalgo, Luis Anda, No, pero de ingeniería civil. Wilson Medina, en el 84-86. Wilson. Estamos un poco Recuerdo a Wilson bastante, pero no fue Wilson el primero, creo. ¿De qué año más o Datos de la menos? universidad. Ah, sí, son datos de la universidad. Fue él. Ya, De civil, sí, de civil. tú has sido en el 75 a 78 decano. Así es. Así es. Bueno, ahí hubo una cosa muy interesante. En Consejo Universitario, ya siendo universidad, ya con las 3 facultades de ingeniería, en Consejo Universitario ya éramos bastantes, se piensa en comprar unos terrenos para la universidad. Se sale con la comisión, entre ellos estaba Luis Anda, que recuerdo muchísimo, era un hombre muy entrador y siempre estaba al frente de las cosas. Se descubre el terreno que ahora está en la universidad. Hubo personas que nos decían que estábamos locos, que cómo íbamos a llevar la universidad a esa lejanía. Claro, lejísimo. Era imposible. Pero bueno, la razón creo que triunfó y se adquirió los terrenos de acá. Y así se comenzó. Después vino a funcionar aquí en estos terrenos la Facultad de Agronomía. Después se compró Querochaca y se fueron a Querochaca. Algo muy importante quisiera yo recalcar ahora. Quisiera dar gracias en una forma muy especial
que por el raciocinio y la mesura que tenía el obispo Bernardino Echeverría Ruiz, cuando se trató de Pisayambo, y era la lucha, como ya éramos notorios, los estudiantes, claro, con el instituto todavía, éramos los que peleábamos las cosas, ¿no? Y en el auditorio del Consejo Provincial hubo la reunión de todas las fuerzas vivas de la provincia. Yo había llegado tarde, no usual en mí, pero llegué tarde. Y me senté al final de ese recinto. Y al lado mío había un señor que tenía un equipo de radio. Yo conocía sobre ese asunto de radio porque en ese entonces yo era radioaficionado. Ya, correcto. ¿Ya? Entonces veo eso y le pregunto al señor de al lado, ¿quién es el señor que está ahí al lado? No sé, nadie lo conocía. Entonces yo opté por preguntarle a él, ¿no? ¿Quién es usted? Ah, me dice, soy un locutor de radio. Le digo, pero ese equipo no es de radio, eso es de transmisión. Y por lo que acabo de escuchar, en ese entonces tenía yo un oído muy fino para la radio, como radioaficionado. El ministro de gobierno decía que le mantenga informado porque mandaba un batallón a Ambato a pagar el mitin que se estaba haciendo. Yo pierdo mis estribos, me levanto y lo primero que hago es desenmascararle a este señor y decirle que por más ministro de gobierno que sea, no se puede meter contra un pueblo. Entonces que yo pedía a la gente salir a las calles y armarnos de trincheras, y que yo ponía mi primera trinchera, era mi cadáver. Así de loco era yo, ¿no? Eufórico. Pues era un agente de inteligencia, en pocas palabras, eso con la era, tecnología, ¿no? de eso, Ya. ya. Bien, Bernardino, salíamos a la calle, y Bernardino Echeverría, que en paz descanse, dice, y yo ofrezco la segunda trinchera. Y todo el mundo regresa a verle. Dice, pero tenemos que organizarnos. Todos. ¿Contra qué protestaban? Nos iban a quitar Pisayambo, no se iba a hacer Pisayambo, cosas de ese tiempo. Bueno, todo el mundo se sentó, y yo entre mí, decepcionado, se acabó la euforia, yo me voy. Ya no hacía nada ahí. Al rato de salir, que no podía salir por la cantidad de gente, tuve que quedarme ahí. Y le escucho a Monseñor Bernardino Echeverría, que dice, bueno, hagamos esto, organicémonos así, 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 asado. Muy bien, todo un hombre muy inteligente, muy capaz. Total, que no salimos a las calles, no hubo tales trincheras, y gracias a eso estoy aquí sentado. Sí, no, primero y segundo. Primero y segundo estábamos se iban, ahí. marchaban. Ahí. Se creó Pisayambo. Sí, ahí se creó Pisayambo, sí. Es otra anécdota muy interesante, ¿no? Claro. Bueno, saltando a brincos y saltos que estamos haciendo. Llega ya la universidad como tal, llegan las facultades, vienen las peleas por las autoridades y comienza a entrar la política. Ya. ¿Qué facultades teníamos? ¿Alimentos? A ver, Sí. teníamos primero contabilidad y gerencia, Ya. que era la primigenia. Después administración, y aquí quisiera resaltar la labor que hizo Pedro Silva. Otra persona que era egresada en ese entonces. Él un fue magnífico profesor de administración. Sí, decano Él de organizó. administración fue Pedro Silva, sí. Una persona muy responsable, muy capaz. De ahí viene ingeniería, Lucho Anda como decano, después Eduardo Sánchez, yo fui subdecano, luego fui decano, después fui director de alimentos, ya terminé, quedó Jaramillo, creo si mal no recuerdo, de Alimentos. decano de ingeniería. Tenemos civil y la otra, teníamos ya la ingeniería de alimentos, la Sí. civil y la de agronomía. ¿Cuándo? Sí. También paralelamente. Sí, paralelamente, porque fueron las dos que se crearon juntas. Se separaron como escuelas
de ingeniería Y se hacen como y se hacen facultades. facultades, quedan las 3 facultades. Y por ese tiempo, por ese entonces, asoma la famosa huelga universitaria. No quiero analizar pormenores, pero lo que sí puedo decir es que a mí me sacaron, me botaron, me cancelaron de la universidad, porque yo tengo un carácter difícil. A mí me gusta andar rectito o no andar. Como me propusieron cosas raras, yo no acepté. Ya me vieron con mal ojo. Tuve el pedido muy amable de profesores, de trabajadores, de empleados y de estudiantes para nominarme como rector de la universidad. Tuve el pedido inclusive del del gobernador de ese entonces, por orden del presidente, que me llamaba que yo acepte el rectorado. Entonces yo le dije, no, yo soy un hombre universitario y yo lo que más defiendo es la autonomía universitaria. El gobierno acá no se mete. Quedemos así, quedamos ahí. Y me llamaron alguien a proponerme el vicerrectorado. Me atendió en la grada de su despacho, de su bufete profesional, y yo le dije que no podía, porque si me habían ofrecido el rectorado y no acepté, peor el vicerrectorado, y no acepté. Bueno, de ahí íbamos a la asamblea universitaria. En la asamblea universitaria sabían ellos de que me iban a nominar a mí como candidato a rector. Entonces, las fuerzas de choque de ese entonces, de los que estaban en la universidad, me detuvieron en el colegio Ambato, donde que fue la asamblea universitaria, con cuchillo en mano primero, y no me dejaron entrar. Dije, bueno, no me entro. Si soy mal recibido aquí, mejor no entro. Y voy. Salí, pero para este entonces, en los días anteriores, me hicieron la vida imposible. Inclusive yo puedo decir que el fracaso de mi primer matrimonio se debe a la presión que yo tuve política. Porque Lo que hoy llamamos el acoso permanente. Me fueron a disparar en la casa, acosaban a mis hijos, les iban a matar, a mi esposa, que pobrecita extranjera, no sabía ni cómo era Ambato. Fue muy difícil. Entonces ella no soportó. ¿Sí? Fue una tensión muy fuerte, muy grande. Pero en esas cosas, creo yo que para mí fue muy positivo que me voten de la universidad, porque me abrieron los caminos y tuve mucha suerte. Pasé a trabajar ya en una forma media internacional, conocí medio mundo, tuve la oportunidad de conocer muchos países, dictando conferencias en el área de lechería, y así pasó mi vida hasta el día de hoy, en donde... O sea, usted, ¿pero se jubiló en una universidad? No. Yo me jubilé salgo de la universidad porque hubo un señor, decano de la facultad, que quería ser... era director de escuela y quería ser decano, y la única forma de ser decano era sacándome a mí. Entonces me metió en cuentos muy pueriles, muy infantiles. No le guardo rencor, por contrario le agradezco porque me fue muy bien. Pero en ese entonces trataba yo de ser aquella persona que me dolió, porque la universidad se me costó todo a mí, todo, recuerdo, me dolió profundamente, pero mi calidad de varón, entre comillas, tenía que tener con la cara en alto y no demostrar nada a nadie. Y eso me causó bastante problema. Pero, bueno, aquí estoy. Así que sí. ¿Y cómo le veo a usted a la universidad? Bueno, ¿Cuántos años está cumpliendo, Hernán, la universidad? 50 años como universidad y 60 desde que se fundó el instituto. 50 como universidad, 60. ¿Cómo le ve usted a la universidad? ¿Le llena de satisfacción personal ver cómo ha crecido Bueno. en su calidad académica, que es indiscutible?
especialmente, bueno, no en todas las carreras, pero muy particularmente los ingenieros en alimentos, los civiles, los agrónomos y los contadores en todo lado son bienvenidos Sí. por su calidad académica. Bueno, ¿Cómo le ve a usted? cuando yo salí de la universidad, salí con dolor, pero pasaron un mes o 2 meses en donde mis hijos me enseñaron a que el mundo era hacia adelante, no hacia atrás. Claro que por muchos años llevé en la mochila unas piedras muy pesadas, pero el rato que me liberé, boté eso todo. Yo no asistí a la universidad porque yo prometí no regresar. Es así que no he regresado a la de abajo en Ingaurco, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero Luis Amoroso me invitó acá a la universidad, al campus de Huachi. Lo mismo Juan Alvarado y alguien más que me invitó, el doctor Naranjo, me invitó acá. Y yo acudí con una curiosidad, primero, ver cómo estaba. Y segundo, era la mejor oportunidad de botar esa mochila que hablaba. Y si yo tengo que superar esos complejos, esos dolores, ¿no? Entonces yo entré allá. ¿Con qué agrado entré? ¿Cómo vi la universidad? Su obra física es genial. Muy bonita, muy moderna. Me gustó muchísimo. Aquí quisiera agradecerle a Luis Amoroso. Cuando él estuvo de rector me pidió que regresara a la universidad, pero yo después de agradecerle le dije, mira, en mi vida jamás me verás en algún lugar donde me hayan hecho la cara, los ojos ¿Y usted torcidos. hizo academia después de la universidad? Sí, yo fui profesor en la Universidad Central, en la Universidad Técnica del Norte. Después fui director nacional de un proyecto de lechería, el motivo por el cual me sacaron de la universidad. Y fui docente ahí me jubilé. Y bueno. ¿Qué espera hoy para la universidad usted, que fue el que con sangre, sudor y lágrimas pusieron pues su hombrito para que salga adelante la universidad, con todas esas anécdotas que nos ha conversado? Bueno, yo lo que deseo es lo que todo padre necesita para los hijos. Desearle lo mejor, que sea lo mejor formado, que siga adelante, que continúe, que llegue a matrimoniarse, que tenga hijos, que tenga nietos, bisnietos, y la universidad de por vida que siga. ¿Sí? Eso es lo importante. Para mí la Universidad Técnica de Ambato es parte de mi ser, así no me lo quieran Es su hijo. dar, digamos ahijado. Entrar en mayores. Usted tiene una afición muy bonita que es el arte. Usted pinta también, ingeniero Vicente. ¿Podemos ver alguno de esos cuadros? ¿Usted nos ha traído algo de su muestra? Bueno, ¿Desde cuándo pinta? ¿Qué es lo que...? Ya, yo decía que cuando salí de la universidad yo fui otra persona. Cuando me jubilé dije, ¿y ahora qué hago? Ponerme en casa a llorar no podía. Y como he sido una persona que no puede estarse tranquilo, soy hiperactivo demasiado, todavía subo a techos de árboles y riego el agua, lo que puedo hacer. Entré como radioaficionado, hicieron un curso de pintura de 5 días en el Ambato Radio Club. Entré allá con Victoriano Andrade, que en paz descanse, y él fue nuestro profesor, digo nuestro porque fuimos algunos radioaficionados, profesor de dibujo. Ahí aprendimos algunas rayas. Fueron 5 días. Y yo, abusando de mi forma de ser, dije 5 días para mí es basta. Pero no es que yo creía que era basta, sino que yo tenía dónde ir a aprender. Ya. Pero dije, bueno, y ahí me dediqué a borronear, a pintar y tanta cosa. Y ahora me pinto 1 o 2 cuadros semanales. ¿Ya? ¿Podemos ver algo de su obra? Sí, Hernán me pidió que trajera y traje 3 cuadros con 3 motivos. Primero, esta turbulencia de este río que es de la costa, en donde está mi carácter.
Las piedras que llevaba. Duro. No, las piedras ya se quedan ahí, ya les vengo lavando con todo el agua que está ahí. Ya se Pero quedaron. realmente esas piedras duras significan mucho en mi vida. El agua que para mí significa todo y la vegetación, ese verde esperanza que para mí nunca quiero abandonarla. Este es óleo. Sí, es obvio. Veamos el otro cuadro que nos han traído. El otro cuadro, este de aquí, Eso es esperanza. y no solamente eso, es ascensión hacia la luz. Como esas. Esas graditas es una ascensión. Claro, o sea, va hacia un horizonte. Sí, Va dando Llego. su primero, su segundo paso. Igual que lo dio la universidad, ¿no? Claro, y aquí están las piedritas con las que me tropecé, pero y aquí ya van sin piedras. Hay un paisaje parecido a este. ¿En dónde? En el oriente ecuatorial. Sí, señor. En la Este cascada de San Rafael. Este es el oriente. Sí. Sí. Hay ahí un proyecto que, valga la propaganda, hice un diseño de un sendero turístico Ya. en la cascada de San Rafael. Ahí trabajamos con este tipo de escalón. Ah, ya, Es algo interesante. muy interesante. Ya. Si baja usted Juan y es encuentra... arquitecto. Sí, sí, y sí, sí, sí. encuentra usted a la cascada, al mirador, y a lo que sube del mirador para regresar al sendero, Ya. ahí este paisaje es precioso. Es precioso. Muy bonito. Vean, me parece que tiene un tercer Y aquí cuadro. tengo un tercer cuadro, que es el último que he pintado, que es este. Precioso. Muy bonito. Aquí hay un detalle muy O sea, interesante. naturaleza. Sí, sí, son ahora solo naturaleza. Ya. Antes pintaba otras cosas, ahora solo naturaleza. Si se fijan bien, están los líquenes aquí, ¿no? Claro, es un... Del árbol viejo. Y salen los retoños. Y es la naturaleza que no quiere morir, ¿no? Ese tronco tiene un gran significado, entonces. Sí. Para mí es la herencia que uno deja, ¿no? Y el agua la que da la vida. Claro, sí es. Ese es nuestro torrente vital. Eso es, así es. Muy bonito. ¿Algún otro cuadro? No, esos tres nomás traje. Amigos, realmente este programa Baúl de los Recuerdos nos llena de experiencias, de conocimientos, de lo que han hecho las personas, los íconos de Ambato, que desde cualquier renglón, desde cualquier sitio en el que ustedes están y estamos y han estado quienes nos han antecedido, pues hicieron y hacen la ciudad de Ambato. Queremos sus palabras finales, estamos concluyendo ya en el tiempo, ingeniero, esperamos alguna otra ocasión nuevamente repetir estas charlas en Baúl de los Recuerdos. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial, Hernán. El hecho de haberme tomado en cuenta significa que no estoy anquilosado todavía. Y eso para mí significa bastante, porque me da bastante tarea por cumplir en los años que vienen. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a tu hermano Jorge. Él me está metiendo en estas cosas de rebuscar cosas añejas, ¿sí? Y a usted, arquitecto, la conducción lo siento como una suave, no voy a ser diosa de cabello, una suave brisa, ¿sí?, que le va sacando todas las cosas sin querer uno decir. Bueno, ese es el papel de nosotros, Sí. quienes estamos facilitadores en este tema, pues le agradecemos. Y aquí quisiera yo pedir disculpas a las personas que nos escuchan, que nos ven, si es que se me salió alguna que otra impronto, porque a veces yo todavía me emociono, no hago caso a mi edad, todavía me emociono como muchacho y a veces suelto la lengua. Muchísimas gracias. Queremos invitarles a ustedes, amigos. Ustedes también pueden tener la oportunidad, sus padres, ustedes jóvenes, también de participar en este programa. Contáctense con Ayer, Ambato Ayer, y hoy podemos conversar porque la idea es construir nuestra ciudad
tener un baúl de recuerdos que trascienda hacia el futuro. Nosotros estamos de paso, las historias quedan para siempre. Hasta la próxima semana.